programa Jesús está vivo, de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, Casa de Belén. Buen día, hermano Luis. Buen día, hermana María Teresa. Buen día para todos los amigos que están en sintonía con nosotros en este bello y precioso día. Sean bienvenidos a nuestro programa. Realmente hoy es el día del Señor y debemos estar alegres. En este día le traemos un programa muy especial. Hoy hablaremos del Espíritu Santo, del don del Padre y del Hijo, de sus dones, carismas y frutos. También tendremos la oración por los enfermos, donde pediremos el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, amigos televidentes, que nos ven ya el gozo y la alegría del Paráclito, del Espíritu Santo, se derrama en nuestros corazones. Así es, María Teresa y queridos amigos, la ascensión del Señor marca la ausencia física, material, de Cristo Jesús como hombre en la tierra. Pero no nos deja solo. Se queda con nosotros ya no como había estado hasta el momento. Se queda en los sacramentos, se queda en la comunidad, se queda especialmente en los pobres, en los humildes, en los hambrientos, en los necesitados, que con su presencia entre nosotros habrán de despertar en cada uno de los miembros de la comunidad la caridad, el amor que como Cristo tenemos que manifestar. Y para eso se requería y se requiere la acción del Espíritu Santo. Jesús no nos habría de dejar solo. De hecho, Él habría dicho ya que nos convenía que Él se fuera, porque así el Padre enviaría en su nombre el Paráclito, el Defensor, el Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros tenemos que admitir que el Espíritu Santo, en cierto modo, manifiesta, presenta una dificultad para la comprensión, para el entendimiento, para la asimilación. Porque a Jesús se le dio, en un tiempo en la historia, estuvo presente. Se le puede representar con imágenes culturales. No tenemos una fotografía, obviamente, pero sí sabemos cómo eran las personas de su cultura, de su tiempo, de la sociedad en que él se desenvolvió, y por eso tenemos una vasta colección de imágenes de Jesús, de cómo debía de ser su figura. Con el Espíritu Santo no sucede lo mismo, porque el Espíritu Santo nunca ha sido materia, no fue materia y no se le puede representar materialmente. Entonces, inclusive, se ha hablado del Espíritu Santo como el gran desconocido. Y es que podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo Pablo a la comunidad de Éfeso se presenta con Apolo y les pregunta a una comunidad de cristianos, ya personas que existían como cristianos, que si recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Y la respuesta que ellos dan es que ni siquiera habíamos oído hablar de que existiese un Espíritu Santo. Por eso ha sido mencionado el Espíritu Santo como el gran desconocido. Se habla mucho, se dice mucho, pero al Espíritu Santo, como lo podemos conocer más que nada, es por sus efectos. Y de eso habremos de hablar profusamente en la segunda parte del programa. Así es, hermano Luis. Y es el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Ese amor del Padre y del Hijo que se derrama en nuestros corazones. Y tiene una función hermosa, Luis. En los Evangelios, Jesús nos dice, ahora no pueden comprender lo que les estoy diciendo, pero cuando venga el Paráclito, el Espíritu Santo, el dador de vida, podrán comprender. En Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, y en nosotros, intercede por nosotros con gemidos inefables. O sea, nosotros no sabemos orar como nos conviene, pero el Espíritu Santo sí interpreta, sí sabe qué es lo más profundo de nuestro corazón, nuestras intenciones más profundas, y las eleva al Padre. Así es. De todos modos, nosotros en el credo expresamos realmente la esencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida. Cuando decimos Señor, estamos diciendo que es Dios. La nomenclatura de Señor solamente la aplicamos nosotros los cristianos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando decimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, al decir Señor, estamos diciendo que es Dios. Su divinidad estamos afirmándola, al igual que la divinidad del Padre, al igual que la divinidad del Hijo. Y cuando decimos dador de vida, es que Él nos vivifica, nos da vida. Somos muertos. Estamos muertos, Luis. Claro. Sin el Espíritu Santo nada somos, porque ni siquiera sabemos orar. No sabemos orar como nos conviene, como acabas de decir. Sí, como dice Entonces el Espíritu Santo nos da vida, nos renueva, nos hace nuevo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Es decir, ahí estamos diciendo la esencia de la divinidad. Creemos en un solo Dios, un Dios único, trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu común del Padre y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Adoramos, solamente adoramos a Dios. Y como adoramos a Dios, adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo. Usted sabe, Luis, lo magnífico del Espíritu Santo, además, es que conoce lo íntimo de Dios. Algo que nos es imposible a nosotros por nuestras propias limitaciones, nuestra propia naturaleza humana, débil, pecadora. Poder acceder a esa divinidad, poder conocer lo profundo de Dios. Y Él lo conoce, y Él nos lo revela a cada uno de nosotros. Es la vida. Y muchas veces andamos en nuestros caminos de fe, tristes, desanimados, sin vida, muertos. Y podemos acceder, podemos invocar al Paráclito que recibimos desde nuestro bautismo. Es que a veces, yo diría, lo tenemos ahí dormido. ¿Por qué? Porque reina nuestro ímpetu, nuestro yo. Y no sabemos muchas veces qué hacer. Y tenemos al Espíritu Santo ahí y no le llamamos y no le invocamos. Así es. Y podemos con el Espíritu más bien asemejarle con figuras, con acciones propias de Él, porque a Él, como decía, materialmente no podemos representarle. Hay una representación de paloma, pero el Espíritu Santo no es un ave, no es una paloma. Sí, que hay muchas personas que pueden creer eso. Creen que el Espíritu Santo es una palomita. Ave, una palomita. No. En un momento determinado, una teofanía, donde se manifestó la Trinidad, Jesús, que era bautizado, el Padre que expresó su gozo, y el Espíritu Santo que descendía en forma de paloma, como una representación simbólica. Podemos representar al Espíritu Santo de diversas maneras, pero una manera específica de representarlo es el ruá, como dicen, el soplo, el viento suave, el Espíritu Santo, porque desde el libro del Génesis, en el comienzo del libro del Génesis, en el momento de la creación misma, estaban presentes el Verbo, el Espíritu, junto con el Padre. En el momento en que no existía nada, en que estaba siendo creado todo. Y dice que el Espíritu se cernía sobre las aguas. Es decir, ese viento suave, con la acción creadora del Padre, con el Hijo que estaba accionando en ese momento también, el Espíritu se cernía sobre las aguas que acababan de ser creadas. El Espíritu es el Espíritu común del Padre y del Hijo que actúa en nosotros como iglesia. Y nosotros, cuando actuamos en nuestra forma de interactuar con Dios, lo hacemos como iglesia, pero lo hacemos bajo la acción del Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo que está actuando en nosotros. Y por eso Jesús, cuando escogió a sus discípulos, buscó personas normales, personas simples, personas sencillas, muchos de ellos de escasa o ninguna preparación, para que lo que se viera actuando no fuera la actividad intelectual del yo, de mi ego, de mi deseo de brillar, sino el Espíritu actuando en mí, que es el Espíritu que actúa en la iglesia. En aquel entonces, bueno, en el Génesis nos describe que se aleteaba sobre las aguas, pero quiere aletearse sobre nuestros corazones, quiere morar en nuestros corazones.
Y algo importante también del Espíritu Santo, Luis, es que crea la armonía en la diversidad, porque sirve para edificar, para fortalecer, como usted decía, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y usted se imagina que cada quien con una personalidad diferente, con carismas diferentes, con debilidades, en medio de la iglesia, cómo el Espíritu Santo crea esa armonía, esa unidad en medio de tanta diversidad. Yo comparo esa unidad del Espíritu Santo en la iglesia con una orquesta, donde hay diferentes instrumentos con diferentes melodías, pero todos suenan armónicamente, no resalta uno más que otro. Y así mismo debemos de ser nosotros. O sea, muchas veces queremos en nuestros grupos o apostolados donde participamos, de querer someter a las personas a nuestra voluntad, de querer que todos sean iguales a mí. Y no, el Espíritu Santo no quiere eso, porque cuando Él viene a nosotros, si yo soy una persona alegre, no es que me va a poner una persona seria o distinta, sino que esa alegría la perfecciona para el servicio de la iglesia. Así es. Con sus diversidades. Precisamente por eso es que en la iglesia tenemos tantos ministerios, grupos, pastorales, diferentes todas, pero unidas en un mismo ideal, que es la búsqueda del reino de Dios. Pero con personas, a algunos les gustan aplaudir, a otros les gustan alabar con las manos arriba, a otros les gusta más a la solemnidad de la liturgia, pero todos ellos van encaminados al bien común, el bien de la iglesia, y es el Espíritu Santo uniendo en la diversidad. Todos somos uno, pero distinto. El ejemplo lo pone Pablo diciendo que somos un cuerpo y que cada uno tiene su función. Cristo Jesús es el centro, la cabeza, y cada uno de nosotros es necesario e importante porque es el Espíritu Santo que nos está moviendo a cada uno. Pero hablando sobre, por ejemplo, la ascensión de Jesús al cielo, Jesús al irse al cielo, los discípulos reciben el mandato de Jesús de que habrán de recibir el Espíritu Santo, que no se aparten, que no se separen, y que cuando lo reciban, vayan por todo el mundo a comunicar la buena noticia de la salvación, el anuncio del Evangelio, hasta los confines del mundo. Nos da una función como iglesia, es una función permanente hasta el final de los tiempos, de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús presente en la iglesia. Pero fíjate que de la ascensión hasta Pentecostés hay 9 días. Porque la ascensión ocurre en el día 40 de la resurrección. El Pentecostés ocurre en el día 50, 9 días en el medio de esas dos fechas. Entonces, precisamente la espera del Espíritu Santo marca la primera novena de que se tiene conocimiento. Esa es la primera. La primera novena. Sí. Los discípulos se reunieron y se quedaron juntos celebrando la primera novena, la novena del Espíritu Santo. De ahí la costumbre de nosotros celebrar novenas a los difuntos, a los santos, a acontecimientos importantes, porque la primera novena fue la novena del Espíritu Santo. Y precisamente como Pentecostés, hubo un Pentecostés, pero Pentecostés es siempre tenemos que estar a la espera de Pentecostés, en una novena permanente, esperando la llegada del Espíritu Santo, que ocurrió en el primer Pentecostés, pero que ocurre siempre que lo pedimos, que lo deseamos y que lo anhelamos. Y por eso estamos a la espera de un nuevo Pentecostés. Esperarlo siempre, siempre. Hay dos cosas que nosotros debemos de salir, yo diría que son como cárceles muchas veces, y es el miedo. Muchas veces el Espíritu Santo no lo recibimos o no se manifiesta en nuestra vida, porque estamos como en ese encierro, en ese miedo a arriesgarnos a la novedad, y el Espíritu Santo es novedad. Hay que irse donde Él nos lleve. Muchas veces nos inspira a dirigirnos a una persona, a darle una palabra de aliento, a orar, y uno dice, pero ¿de dónde me salió esto? Esta persona va a pensar que yo estoy loca. Y eso es lo primero que uno tiene que tener dispuesto, el corazón, salir del miedo, porque muchas veces el miedo lo que significa, Luis, es estar atemorizados a que nos suceda algo malo, que podamos herirnos, un riesgo.
Y el Espíritu Santo es riesgo, novedad, porque el Señor no nos va a llevar donde nos causen peligros o nos puedan suceder cosas desagradables. Así es. Y otro punto muy importante que usted mencionaba, muchas veces hay personas que en la iglesia se sienten que no tienen una función, que no tienen un puesto. Pero que yo no sé predicar. Más adelante hablaremos, claro, de los dones y carismas, no quiero abundar en esa parte. Pero nos sentimos como con ese complejo de inferioridad. Y desde arreglar las sillas, desde limpiar, hasta orar, hasta predicar, hasta leer, todo es una función en el cuerpo de Cristo. Necesaria, porque si no se arreglan las sillas, ¿dónde se van a sentar las personas? O sea, por mínimo, porque eso es otra cosa. Muchas veces pensamos que el Espíritu Santo nos va a poner una función donde podamos resaltar. Y recuerden que la mentalidad de Dios no es igual que la del mundo. Aquí no vamos a resaltar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Tenemos funciones, así como en el cuerpo está la uña, los deditos, ¿verdad? Los ojos, así mismo es el cuerpo de Cristo con sus diversas funciones. Yo recuerdo una hermana en la comunidad, en la parroquia San Martín de Porres, ya ida, fallecida, que ella tenía escasa o ninguna escolaridad, probablemente ni siquiera sabía leer, no sabría decirte si sabía o no, porque realmente era una persona bien humilde, sencilla, simple y pobre material. Pero esa persona siempre iba a diario a barrer, a limpiar, y lo hacía con un esmero y una dedicación tal, lo hacía tanto en la Casa de Belén, en nuestra comunidad Siervo de Cristo Vivo, como en la parroquia San Martín de Porres, la hermana Altagracia, que una vez se le preguntó que por qué ese esmero y ese afán, esa manera como ella se tomaba esa función. Y ella decía, yo no sé en cuál de estés haciendo se va a sentar Jesucristo. Es decir, fíjate cómo el Espíritu Santo mueve inclusive a las personas humildes a hacer su función. Todos somos necesarios. Y si uno cree que quien actúa es uno, no pasa de ser más que un bronce que resuena, como decía Pablo. No, a veces nosotros estamos predicando y creemos que nos ha salido la peor de las predicaciones y de repente te dice alguien que le gustó muchísimo. El Señor las transforma. Porque el Señor, el Espíritu Santo actuando en ti fue el que hizo que esas palabras que tú estabas diciendo se convirtieran en el mensaje que Él quería. Es decir, es el Espíritu Santo el que nos lleva a nosotros a actuar. Tenemos muchas cosas de qué hablar sobre el Espíritu Santo. Para continuar sobre ella y sobre la acción del Espíritu Santo en nosotros, vamos primero a hacer una pausa para luego continuar con los dones, los frutos y los carismas del Espíritu Santo. Pausamos. Bendita sea la presencia del Señor, de su Santo Espíritu, que se está manifestando con poder, hermano Luis, en nosotros y en cada uno de sus hogares. Ahora vamos a continuar hablándoles sobre los dones, carismas, frutos del Espíritu Santo. Y vamos a empezar con los dones. ¿Por qué le llamamos así don del Espíritu Santo? Y es que provienen del don de dones, del regalo más grande, que es el propio Espíritu Santo de Dios. Me encanta un significado que encontré que nos dice que son como rayos de un mismo sol, hermano Luis, y nos capacitan para ser dóciles a las inspiraciones de Dios. O sea que ahí no reina la carne, nuestro ímpetu, sino que nos pacifica para poder ser dóciles a la presencia del Señor. Qué bello. Isaías nos habla en Isaías 11:3 sobre 6 dones. Él dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces. Brotará, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. En tanto que San Pablo, en Romanos 8, 14 al 17, nos habla del don de piedad y nos dice, no han recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, antes han recibido el espíritu de adopción por el que clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio
de que somos hijos de Dios. Es decir, estamos llamados a manifestar la piedad que manifestó nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Los dones, pues, pertenecen a la plenitud del Mesías, pero nos son transmitidos a nosotros como herederos del reino de Dios, como hijos adoptivos por el sacrificio de Cristo Jesús. Así es, hermano Luis. Y nos dan esa afinidad para escuchar la voz de Dios, ese gusto por las cosas de Dios. Y el primero de esos dones, como ya usted lo había mencionado, es el don del entendimiento. Y es una gracia para entender, para captar las revelaciones divinas, porque por nuestro propio entendimiento humano no podemos llegar a conocer las profundidades de Dios, pero el Espíritu Santo nos sumerge. Podemos captar, entender la palabra de Dios a través de este don, hermano Luis. Así es el don de la sabiduría y que nos da el gusto por conocer las cosas de Dios, por entender las cosas de Dios. Porque no es sabiduría, no es entendimiento en el sentido de hacer un PhD, hacer un doctorado, hacer una licenciatura. Todo eso es importante para el que puede llegar a conocer. Eso es importante, claro. Principalmente si nos llevan a nosotros a adquirir bienes materiales para ayudar al necesitado y para compartir. Sí. Pero la verdadera sabiduría, el verdadero entendimiento es el gustar, el entender, el conocer las cosas de Dios. El gusto por entender y por buscar ese conocimiento es el don de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. A través de Él es que podemos recibir ese gusto. El entendimiento. Y tenemos que tener cuidado de que nuestra sabiduría humana, nuestras experiencias, como usted decía, con los estudios y eso, no sea una limitación para acceder a lo divino, porque muchas veces queremos entender las cosas a nuestra manera y el Señor quiere que nos despojemos, que desaprendamos, diría yo, para poder sumergirnos. Él quiere que nosotros las veamos como Dios las ve. Como Dios las ve. Sí, eso es lo que el Espíritu Santo nos infunde en nosotros, para poder ver las cosas como Dios las ve. Es. Algo que quieres conocer, ¿qué pensaría, cómo actuaría Dios respecto a eso? Mi actitud debe de tratar de buscar el sentido de gustar las cosas como las gusta Dios. Así es. Seguimos también con el don de ciencia, donde en él no estimamos las criaturas más de lo que valen, sino que vemos las manos creadoras de Dios, son manifestaciones de Dios, la naturaleza y todo lo que nos rodea no son nuestro fin, en él no podemos apoyar nuestra vida, sino que son manifestaciones del amor misericordioso de nuestro Dios. Cuando contemplamos un atardecer o un amanecer, vemos las maravillas de Dios manifestados en ese momento. Nos ayuda a ver en la creación, en la naturaleza, en todo lo que existe, la presencia de Dios. Mientras algunas personas lo que hacen es no verla, otros con este don que viene del Espíritu Santo, lo que hacen es ver a Dios. Una persona podría ver una flor, y en esa flor lo que está viendo es una flor, unos pétalos y nada más. Otro podría ver, óyeme, pero qué grande es Dios que hace que se forme esta parte de una planta con una belleza tal que brilla, que deslumbra, que produce admiración. Qué bueno es Dios. O sea, ve la mano de Dios, la intervención de Dios, eso solamente lo podemos ver con el don de ciencia. Eso me hace recordar una vez que un astronauta ruso, en la época en que existía la Guerra Fría, Rusia contra Estados Unidos, este contra oeste, el materialismo contra el idealismo, y había una tensión en las cosas, y esa persona subió a dar una vuelta en el espacio, y su primera palabra fue: no vi a Dios. O sea, miró por la escotilla, no vio a Dios. Claro, no tenías el espíritu para que, contemplando todo lo que Dios ha creado, no pudiste ver al Creador. Otros, sin embargo, por el Espíritu Santo pueden, viendo eso mismo, ver la grandeza de Dios, de cuánto ha hecho, lo pequeño que somos, qué grande es Dios, y ver la mano de Dios en todo lo creado.
Eso solamente lo podemos tener con ese don, don que nos de viene ciencia. del Espíritu Santo, el don de ciencia. Sí, yo soy una enamorada de los atardeceres, de todas las manifestaciones del cielo. Y muchas veces, bueno, en algunas ocasiones me encuentro desanimada o triste por las mismas circunstancias de la vida. Y cuando contemplo esos atardeceres, yo digo, Señor, eso fuiste tú como lo mandaste para animarme. A veces está tan bello el cielo, pero muchas veces tenemos nuestras cabezas o nuestras miradas solo en el problema, y nos olvidamos de contemplar, y Dios nos está manifestando su gran amor a través de esos atardeceres, de las estrellas, y es muy hermoso. Yo veo los canales de Discovery Channel, Sí. hay unos llamados Discovery Wild, pero todos los canales de Discovery que dan documentales sobre la naturaleza, y yo no me canso de admirar la diversidad, la belleza de la creación, contemplando esos documentales, viendo a Dios presente precisamente en todos esos documentales. Eso solamente lo podemos tener con el don de ciencia. Alguna gente solamente vería, eso quiere decir que venimos del mono y somos esto y somos lo otro. Por el contrario, no tienen la acción del Espíritu Santo para poder contemplar a Dios en ellos. También un don que me encanta a mí, y es el don de consejo. El don de consejo. Porque ilumina nuestras conciencias para hacer lo que más le agrada a Dios y lo que más nos conviene en ese momento. Hay personas que dicen, pero antes de yo realizar una acción que terminó en algo riesgoso, mal, yo sentí en mí como que alguien me decía, no lo haga. Y es el Espíritu Santo que nos está hablando. Siempre nos está dirigiendo. Tú sabes que muchas personas confunden el don de consejo y dicen que le encanta el don de consejo porque creen que ellos pueden aconsejar. Sí, pero no es exactamente que tú puedes aconsejar, sino que tú te dejas aconsejar de Dios. El Espíritu Santo actuando en ti, tú te dejas aconsejar, claro. Obviamente el que se deja aconsejar de Dios es capacitado para a su vez poder aconsejar a otras personas. Pero lo principal no es que tú aconsejas, sino que tú te dejas aconsejar de Dios en lo que vas a hacer. Busca la intervención de Dios. ¿Qué haría Dios? Señor, ¿qué debo hacer? Ayúdame a tomar una decisión, y te llevas del consejo de Dios. Un don magnífico del Espíritu Santo. Una frase que yo vi en las redes sociales decía, buen día Espíritu Santo, ¿qué haremos hoy? Y si empezáramos así todos los días, nuestro día, ¿cuántos males nos ahorraríamos? ¿De cuántas pruebas y circunstancias que a Dios no le agrada no caeríamos si nos dejásemos guiar? Si fuésemos dóciles a sus consejos. Porque ¿quién es que más conoce lo que nos conviene, Luis? Dios. Es Dios. Yo siempre digo, es Él que está desde arriba viendo, digo yo, la jugada de nuestra vida, que si cojo para la derecha o para la izquierda hay peligro, pero yo no. Él sí lo conoce. Mediante el don de consejo, entonces, nosotros en nuestro accionar diario, lo primero que tratamos de buscar es la orientación del Espíritu Santo en la decisión que vayamos a tomar respecto a lo que sea. Sí. Voy a comprar, voy a vender, voy a salir, me voy a quedar, voy a buscar, no buscaré. El Espíritu Santo te da ese don, te despierta, y tú debes de pedir esa ayuda. Señor, ¿qué debo de hacer en este día respecto a eso? También continuamos con el don de fortaleza. Y es una fuerza sobrenatural, o sea, que no viene de nosotros, sino de Dios, para hacer la voluntad de Dios y sobrellevar las contrariedades de la vida. ¿Por qué para hacer la voluntad de Dios? Porque van a venir muchas tentaciones, hermano Luis, en nuestro caminar. Claro. Muchas tentaciones. Jesús dijo que Él fue perseguido y que nosotros también lo seríamos. Persiguieron al pastor, a las ovejas. Imagínate, van a tratar de comerse. Sí. Entonces, precisamente, el don de fortaleza nos permite a nosotros enfrentar las contrariedades que permanentemente vamos a estar encontrando en nuestro caminar hacia Dios, en nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar hacia el Padre. Y precisamente necesitamos fortaleza, porque vamos a ser tentados, vamos a ser acosados, vamos a ser perseguidos, y solamente la fortaleza nos va a permitir sobrellevar esas contrariedades que siempre vamos a tener. O sea, no vamos a poder tener una autopista libre de obstáculos y sin ningún agujero en la vía, no. Vamos a encontrar muchos obstáculos, muchos agujeros en las vías, y para poder desecharlos, para poder pasarlos, para poder pasar a través de ellos, porque algunos no podremos desecharlos.
Solamente con la fortaleza que viene del Espíritu Santo mediante su don es que nosotros podremos ser exitosos. Así es. También el don de piedad, que sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura de Dios y hermanos. Yo diría que nos despierta para esa relación de hijo y padre, de tener ese amor, esa ternura hacia Dios y hacia nuestros hermanos también, de poder ver a nuestros hermanos con ojos de misericordia, con menos dureza, con más paciencia ante sus debilidades. Nos permite hablar, actuar con sencillez. Con mucha sencillez. Porque muchas veces la falta de la piedad nos hace a nosotros ponernos un caracol aquí donde solamente soy yo y lo que me interesa es lo mío y yo tengo ya lo que necesito, no me interesa el otro. Cuando tengo que aproximarme al otro y ver sus tristezas, sus miserias, puedo también contemplar las mías y poder afrontar también las mías. No nos evita de caer en la tentación del egoísmo, de decir, ay, yo tengo demasiados problemas en mi vida para estar ocupándome de los demás. Y eso no viene de Dios. El don de piedad nos ayuda a servir, a ayudar a los demás. Y el temor de Dios. Muchos que creerán que se refiere a miedo, a terror hacia Dios. Y no es eso, es el temor a ofenderle, es a respetarle, para no hacer lo que a Él le desagrada. Ese temor de Dios, más bien prácticamente con lo que se confunde es con amor, con a Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que temer, obviamente, no disfrutar por siempre del amor de Dios. Y cuando yo me alejo de Dios, obviamente, lo que estoy haciendo es acercándome al maligno, perdiéndome el gran amor que tiene Dios conmigo, y tengo que tener un temor de eso. Entonces, ese temor de eso lo que hace es aproximarme, a amar a Dios, más que temor a Dios en el sentido de lo que la palabra significa temor, es el amor a Dios, porque tengo que temer no estar cerca de Dios y de sentir su gran amor. Para no ofenderle. No ofenderle. No es que Dios vamos a pensar que Dios está atrás de nosotros, ahí vigilando, con una vara. No, es ese amor y reconocer también nuestra debilidad, de que somos débiles. Había una imagen muy profusa antiguamente sobre Dios y la manera como nos vigilaba, que había un ojo. Y que, claro, mi madre me ha hablado de eso. Hablaban de eso. Dios estaba como mirando ahí, acechando, y casi con un látigo. Eso es una imagen del catequista que no supo expresar realmente el gran amor que tiene Dios por cada uno de nosotros, y la pintó con ese ojo, acechándonos y mirándonos y con una látigo. No, ese no es Dios. No es un Dios de terror. Lo que quiere es que nosotros no nos perdamos del gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros, y eso sí tenemos que temer. Porque el maligno es el que quiere que nosotros perdamos ese amor. Y a eso sí que hay que tenerle miedo. A eso sí, de alejarnos de su presencia. Y continuamos con los carismas. Los carismas, que viene del griego charisma. Y char, oiga qué interesante, significa algo que causa felicidad. Y son dones de Dios que sirven para la edificación de la iglesia. En cambio, los dones del Espíritu Santo, para nuestra edificación, para dejarnos guiar por Dios, a diferencia, los carismas es para el servicio a nuestros hermanos. Eso es. Y que el Espíritu Santo se los concede de manera libre a quien quiera, donde quiera. Sí, en cierto modo, y generalmente, podríamos decir que son transitorios. Sí. Porque el Espíritu lo concede para la edificación de la iglesia. De hecho, si uno actúa egoístamente con un don, con un carisma que le ha sido concedido, cuando de una vez lo perdemos. Sí. Es decir, si se te dio un carisma de predicación y tú no predicas, llega un momento en que, ¿para qué lo tienes? Entonces, hay carismas de esos que van unidos unos con otros, porque la propia función de la iglesia así lo prefiere, así quiere que tú lo tengas. En cierto modo, esos carismas son incontables, podríamos decir. Sí. Se habla de 12. Sí, San Pablo menciona. Sí, menciona, pero Emiliano, el padre Emiliano Tardif, decía en una prédica hermosa sobre los carismas, decía que son 50, en el sentido que no tenían número, no tenían cuenta. 50, claro. Son una gran cantidad y básicamente
la función de los carismas son para el crecimiento y la edificación del pueblo santo de Dios, de la iglesia. Hay cuidado si lo usamos para nuestra propio provecho, orgullo, para nuestro propio provecho. No son de nosotros, no son de Dios. Son de Dios. Y nosotros somos simples instrumentos. Y hay que tener mucho cuidado con hacer de ellos un espectáculo. Así es. No lo utilizamos como se deben. Y también Dios nos da estos carismas para una misión en específica. Así es. Y cuando no lo ponemos en práctica también, Luis, cuando no lo ponemos en práctica, el Señor se lo da a otra persona que quiera. Claro. Que los quiera, que lo necesite. Porque la iglesia tiene que seguir trabajando a la luz del Espíritu Santo. Podemos mencionar unos cuantos, sí, porque hay algunos, pero obviamente existen mucho más, pero mencionemos unos cuantos. Sí, como usted decía, que hay unos que van acompañados de otros, como es la oración en lenguas. A la oración en lenguas, siempre una persona que ora en lenguas, hay otra que lo interpreta. Sí. Esa es la oración en lenguas. La oración en lengua, interesante eso que tú dices, porque tú al principio de que tocábamos el tema, nos hablaba de aquel pasaje de Pablo, de que el Espíritu de Dios, de que no sabemos orar como nos conviene. Exactamente. Y que el Espíritu de Dios actuando en nosotros nos hace orar con gemidos inefables. Inefables quiere decir eso, precisamente que no se entiende, no se habla. No lo vamos a entender. Cuando se ora en lengua, no entendemos lo que se está, porque no es una oración dirigida a nosotros. Es el Espíritu Santo orando en nosotros. Sí, orando en nosotros, orando a Dios. Hacia Dios. Orando hacia Dios. Nos conviene. Y nuestro espíritu se está uniendo a esa oración del Espíritu cuando nosotros nos abrimos a Él. Sí. Mucha gente tiene temor y no se abren a Él, porque incluso reprenden. Y al hacerlo, precisamente quien está dejando de hablar, quien está dejando de actuar es el Espíritu. Claro. Y como comunidad se está perdiendo un don, un regalo que está dando Dios, de que se produzca una oración agradable a Dios en ese momento. Sirve para nuestra edificación, Luis, ese don. Entonces, pero también es para la edificación de nuestros hermanos. Claro, nosotros no vamos a entender lo que se está diciendo y no tenemos que entenderlo porque esa oración está dirigida a Dios. Claro, claro. Pero sí hay un don, como tú decías, paralelo a ese, que normalmente se da a otras personas, que permite la interpretación del don de lenguas. O sea, hay unas personas que están oyendo y pueden entender lo que se está hablando, incluso lo manifiestan a la asamblea para que la asamblea lo entienda. Eso fue un acontecimiento que ocurrió en Pentecostés. En Pentecostés, sí, que pensaban que estaban borrachos. Sí, porque estaban hablando precisamente uno en un idioma y otro en otra, gente que no entendían y decían que esta gente está borracha, están hablando disparate. Sí. Pero había otros que sí estaban entendiendo porque eran de esos sitios. Dicen, no, ese está hablando en el lenguaje mío, yo sé lo que está diciendo. Y otros permitían traducir. Entonces es Dios que a través de su Espíritu ha dado ese carisma a la iglesia actuante para que se manifieste la gloria de Dios. Claro, así es. También está el carisma de discernimiento, discernir el espíritu que viene de Dios, el espíritu que no viene de Él, del mal. Eso es un carisma también muy importante en la iglesia. Sí. También el carisma de profecía, carisma de enseñanza, de animar. Las muchachas en el grupo allá en Belén me relajan mucho, pues dicen, María, con más ánimo, anima. Yo digo que este no es mi carisma. Esos ustedes que tienen ese carisma tan lindo. Y es el Espíritu Santo que se manifiesta de esa manera. Claro, el Espíritu Santo, precisamente en el credo decimos que cuando decimos que creemos en el Espíritu Santo, decimos y que habló por los profetas. Es decir, que cuando los profetas profetizaron, escribieran o no, incluso los que escribieron y están plasmados en la palabra de Dios en la Biblia, quien estuvo hablando ahí fue el Espíritu Santo a través del lenguaje humano de ellos, en la lengua propia de ellos, de su cultura, pero el Espíritu Santo era el que estaba precisamente hablando y que habló por los profetas. Así es un carisma dado a la iglesia, es un don de Dios. Y debemos de pedirlo. Tenemos que pedirlo. Si es para el servicio de la iglesia, de la comunidad donde servimos, Señor, tú sabes que tengo ese deseo de evangelizar, dame ese carisma de poder predicar, y el Señor nos lo da, su Espíritu Santo, si es para el servicio. Y cuando estamos en un grupo de oración reunidos y el Señor nos pone una palabra profética, un mensaje que quiere darle a su pueblo, para animar, para corregir, para encauzar, hay que dejar salir, porque si no tú estás
poniendo una muralla de contención a la actuación del Espíritu Santo, y esos carismas no se están manifestando y el pueblo de Dios no se está edificando. Sí, sí. Entonces, precisamente, hay que decir esas palabras, aunque se burle otro. Se está burlando del Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es el que no va a ser perdonado, dice la palabra de Dios. Es decir, que uno tiene que tener cuidado cuando critica, cuando opina de una manera negativa contra esas manifestaciones del Espíritu Santo. A veces nos burlamos cuando un hermano está hablando en lengua o cuando está profetizando. Quédate callado. Y quédate callado porque estás actuando contra el Espíritu Santo, y el pecado contra el Espíritu Santo no habrá de ser perdonado. Es decir, esos carismas que se manifiestan en el pueblo de Dios actuando, tenemos que dejarlo que continúen. Son los carismas. Sí, finalizar con ese punto de los carismas. No debemos tener miedo de pedirlos, como ya les decía. Y no es para un grupo privilegiados de cristianos, son para todos. Y por eso no se debe tener miedo de pedírselo al Señor. También los frutos del Espíritu Santo, Luis, los frutos, que son esas perfecciones que cree en nosotros el mismo Dios. Así es. O sea, estamos llamados a manifestar fruto, a producir frutos, pero si no es el Espíritu Santo que está actuando en nosotros, nuestros frutos no habrán de ser buenos. Les conoceréis por sus frutos. Es decir, por sus frutos seremos conocidos. Claro. Entonces nosotros tenemos que dar frutos buenos, y los frutos del Espíritu Santo, precisamente Pablo nos menciona muchos de ellos, y son de los que vamos a brevemente a conversar sobre ellos. Sí, te conocemos de los que nos menciona Pablo, específicamente en la carta de Gálatas 5, nos dice: caridad, gozo, paz. La caridad, que es ese amor del Padre y del Hijo manifestado en cada uno de nosotros. El gozo, tenemos que estar alegres. El gozo, que no es una alegría que nos da el mundo, no la momentánea, de una fiesta. No hay que buscar el romo, ni droga. Borrachera, esa pasa al otro día, con dolor de cabeza. Claro, eso no es paz, eso no es, entonces eso no es gozo. Eso es malo. Entonces, el verdadero gozo, a veces vemos personas humildes con una gran cantidad de problemas y dolencias, y tú le ves en el gozo que se le está notando. Ese es el gozo que viene del Espíritu Santo. Esa alegría de que han puesto su confianza en el Señor. Ese es el verdadero gozo. Ese es el verdadero gozo. El verdadero gozo. También la paciencia. Nos dice que modera la tristeza ante las dificultades que se nos presentan día a día, ante el carácter o las debilidades de nuestros hermanos que no podemos entender y comprender. Es un fruto poder tener paciencia con ellos. Sí, porque a veces queremos mucha prisa y mucho esto y mucho lo otro, y no dejamos ni siquiera al otro conversar. Y no nos puede manifestar. Y entonces eso no viene de Dios. Sí. Ante eso viene realmente el verdadero fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre. La mansedumbre. Vence la cólera. Sí, vence la cólera. Ese enojo que a veces nos quiere dominar. Y fíjate que es tanto un fruto del Espíritu Santo que Jesús lo incluye incluso en una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos. Los mansos de corazón. Habremos de ser, esa mansedumbre es también un fruto del Espíritu Santo, que no significa permitir que nos humillen a nosotros, pero sí saber que la cólera no es lo que nos va a producir a nosotros los resultados que quiere Dios. También la bondad y la benignidad, que van de la mano, porque es para ocuparse de los demás, y la benignidad es esa dulzura con que tratamos a nuestro prójimo. Así es. Sí, van de la mano. También la modestia y la templanza, que regulan o reprimen los placeres de la carne, ese deseo de comer en exceso, y también la propia castidad. Así es. Como vemos, los frutos del Espíritu Santo estamos llamados a vivirlos para poder continuar finalmente ya con nuestro día de hoy, nuestro programa, y pasar a la oración por los enfermos. Vamos a hacer una brevísima pausa para luego continuar con la oración, finalizando el programa. No se pierdan, colóquense los enfermos frente a las cámaras de televisión, porque el Señor, actuando con su Espíritu Santo, habrá de manifestar también el don de sanación para que seamos sanados. Te invito, querido hermano, a que nos pongamos en oración. Vamos a clamar la presencia del Paráclito, del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te pedimos que en este momento derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros.
ven a renovarnos, ven a transformarnos, ven a hacernos dóciles a tu Ven, inspiración, Espíritu. ese Espíritu Santo de Dios. Ven, Tú Espíritu. conoces nuestras debilidades, Ven, tú Espíritu. conoces nuestros pecados, Ven, pero tú en Espíritu. nosotros nos harás vencer. Ven en este momento que te Ven, necesitamos Espíritu. como agua fresca. Ven, Ven a Espíritu. refrescar nuestras almas como luz. Ven a iluminar Espíritu. nuestras mentes, nuestros corazones. Ven a guiar nuestros pasos por la voluntad de Dios. Ven, Espíritu. Ayúdanos a ponernos al servicio de nuestros hermanos, de la iglesia, para que en el mundo entero conozcan que Jesús, que tú, Señor, estás vivo. Bendito y Bendito alabado seas, seas. Señor. Te Gloria y pedimos, alabanza a ti. Te pedimos, Santo Señor, en eres, este Señor. momento a nosotros, este pueblo de Dios que tú has dejado aquí en la tierra, Señor, para continuar con tu labor salvífica, que nos des el Espíritu Santo, abundante, con su don de sanación. Te presentamos, Señor, a tantos hermanos que están sintonizando este programa y los que habrán de verlo por internet luego, este video, que han cifrado sus esperanzas de sanación en ti. Saca las tristezas de nuestros corazones, las depresiones, las esclavitudes de pecado, de adicciones, las enfermedades físicas, Señor. Sana nuestros cuerpos, sana nuestras enfermedades, y que este pueblo santo de Dios, santo porque tú has dicho que seamos santos, pero pecadores porque caminamos aún en camino hacia ti, esperanzados de que tu Santo Espíritu nos habrá de conducir a la plenitud de los bienes. Danos la sanidad, danos la libertad de poder ser liberados de tristezas, depresiones, esclavitudes pecaminosas y de enfermedades físicas, y que en este momento, en tu santo nombre, con tu Santo Espíritu, estamos siendo liberados. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias. Bendito y alabado Bendito seas, seas, Señor. Señor. Glorificado Gloria y por alabanza siempre. a ti, Jesús. Alabanza, Gracias, alabanza, Jesús. alabanza. Bendito seas, Gracias por lo que has hecho. Gracias, Gracias por lo que Jesús. vas a continuar haciendo. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendito sea el Señor que ha estado con nosotros y estamos alegres. Vamos a pedir día a día el Espíritu Santo de Dios para que nos renueve y nos guíe. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este día y hasta un próximo encuentro.